Buenos días a todos. Muchas gracias al comité organizador por la invitación para hablar de este tema que creo que nos apasiona a todos. Quiero ser optimista, pero creo que las noticias no son buenas. Las bacterias gram-negativas se han vuelto expertas en eludir la actividad bactericida. Tienen múltiples mecanismos de resistencia, pero en las últimas décadas el mecanismo principal es la producción de carbapenemasas. Y la principal causa ha sido nuestro uso de carbapenémicos, que ha sido indolente realmente. Desde la pandemia de SARS-CoV-2, esto generó un aumento impresionante en la producción de carbapenemasas, que curiosamente se llevan produciendo las bacterias más de 50 años, pero se dieron cuenta que necesitaban aumentarlas por los carbapenémicos. Las carbapenemasas se encuentran con frecuencia en elementos genéticos móviles. Eso facilita que las bacterias la pasen de una a otra entre sus amigas de la misma especie e incluso de otras especies y otros géneros. Fueron descritas originalmente en bacterias gram positivas, en Bacillus cereus y en Bacillus licheniformes. Estos microorganismos se encontraban en el medio ambiente, en agua y en algunos cereales, y los describieron en 1979. Sin embargo, en ese momento en la medicina no eran importantes. Y en el 85 ya describieron la primera en Stenotophomonas maltophilia, pero pues tenía poca importancia en humanos este microorganismo, que como ya todos sabemos es bastante importante en nuestros hospitales. Y en el 90 se dio la descripción de Enserratia marcescens en Londres. Hasta ese momento teníamos las descripciones de metalo-betalactamasas, pero todavía no teníamos serim betalactamasas. Ya en el 93 en Francia hicieron la primera descripción de serim betalactamasa, pero esta serim betalactamasa no era plasmídica, era cromosómica. Posteriormente se dio la resistencia a carbapenémicos codificada por plasmidos en Pseudomonas aeruginosa en Japón en el 91 y inicialmente era un problema de brotes pequeños que creíamos que no iba a llegar al resto del mundo. Pero después empezó a describirse en Grecia, Portugal, Italia e incluso en Latinoamérica. Inicialmente la describíamos como viajé a la India y ahora me vengo con una metalo-betalactamasa. Pues ya no necesito ir a la India para tener una metalo-betalactamasa. En el 96 fue la primera descripción de KBC. La detección fue en Carolina del Norte, en Estados Unidos. En el 98 ya se identificó en Salmonella en un niño de 4 años y posteriormente se tuvo el primer brote que fue en Baltimore y en Nueva York en Klebsiella oxytoca. Ahí ya empezó a preocuparnos mucho más. En el 2001 en un hospital de la ciudad de Nueva York se notificó en 14 pacientes infectados y murieron 8. Posteriormente en Turquía ya no hablamos solo de metalo, ya hasta ahora vamos a serim, metalo y ahora una nueva amiga, la OXA 48, en Klebsiella pneumoniae. Inicialmente pensábamos que Klebsiella pneumoniae era una productora de KPC, pero resulta que empezó a producir también OXA 48 en Turquía, y lo hacía gracias a un plásmido portador de esta carbapenemasa. Adicionalmente, además de tener el plásmido, este plásmido tiene un elemento móvil que hacía que la transferencia del plásmido fuera mucho más fácil para otras Klebsiellas y otras enterobacterias, y además también en no fermentadores. En 2009 pues se dio la descripción de la New metalo-betalactamasa en un paciente hospitalizado, y pues ahora ya la tenemos en todos los continentes. Esto es para recordarnos un poco acerca de la estructura de las betalactamasas. Arriba tenemos el anillo betalactámico de los antibióticos que usamos para luchar contra ellas, y vemos su similaridad con la de alanina, que es la estructura básica de la pared celular bacteriana. Eso hace que pueda actuar. Lo que básicamente hace la betalactamasa es destruir este anillo. Entonces, al destruirlo, pues ya no puede ser reconocido por la enzima que nos ayuda a tener la pared celular en la bacteria, y se inhibe la producción de la pared bacteriana y finalmente se termina en un estallido celular bacteriano. Entonces ya no lo reconoce, ya no puede actuar de esa manera. Aquí podemos ver que las betalactamasas son muy similares a la clase A, la clase B y la clase D estructuralmente, e incluso comparte mucha similaridad con esta que vemos acá abajo, que no es una betalo-betalactamasa, sino una PBP. Entonces seguramente ancestralmente están emparentadas. En el centro vemos en amarillo
los residuos de serina en la serinmetalobetalactamasas y en la metalobetalactamasa, que es la clase B, los elementos de metales que son los que la hacen activo en el asa omega. Esta es la distribución geográfica que teníamos a nivel mundial de KPC para el 2011. Entonces vemos que Colombia tiene el honor desde el 2011 de ser endémico para KPC. En ese momento estaba acompañado de Puerto Rico, de algunas zonas en China y de Grecia, y pues de Nueva York y Baltimore. Este es el mapa para 2018 enterobacterias y KPC en enterobacterias y en Pseudomonas aeruginosa. Entonces vemos que ya no solo somos endémicos los colombianos, sino que también en Estados Unidos se considera endémica. Y no solo en enterobacterias, sino también en Pseudomonas aeruginosa. Grecia y Italia también nos acompaña, y además hay múltiples brotes reportados en muchos países de Latinoamérica, en Europa, en China y en Australia. Esta es la distribución mundial de NDM, pues India y Pakistán aparecen como los países endémicos para esta enzima. Sin embargo, nosotros también aparecemos con brotes reportados, Brasil, Estados Unidos, varios países de África, Australia y en Europa también en múltiples países. Y esta es OXA48, que es un principal problema en Europa, sin embargo pues también la tenemos en todos los países. Entonces yo creo que esta es una verdadera pandemia. Esto es lo que tenemos para Latinoamérica actualizado para el 2019 y la descripción que tenemos para Colombia. Que tenemos KPCs, tenemos NIOELI, tenemos BIM, tenemos IMP y tenemos también OXA48. Entonces las tenemos pues todas, o casi. Y esto es lo que tenemos con respecto a coproducción. Antes creíamos que de pronto en un microorganismo encontramos una sola metalo-betalactamasa o serin betalactamasa, pero no. En Pseudomonas podemos encontrar tanto KPC como BIN y también en enterobacterias. Se ha escrito coproducción KPC-BIN, KPC-NDM, GS-NDM y bueno, todas las que ustedes ven aquí nombradas. Entonces realmente es un problema muy grave. Un problema que estamos tratando de abordar desde la terapéutica, pero yo creo que lo más importante en este momento es prevención y, por desgracia, dinero. Este es el diagnóstico que teníamos previamente, que pues muchos conocemos, el diagnóstico fenotípico. Usábamos el método DISCO, el test de Hodge, también incluso llegamos a usar Malditov, que es este que vemos aquí, para la detección de carbapenemasas, los métodos cromogénicos, el Carbaine-P. Sin embargo, estos métodos tienen muchos problemas. Algunos de los problemas son que son difíciles de hacer en el laboratorio o que tienen falsos negativos, por ejemplo, el Hodge para detectar metalobetalactamasas, e incluso el Malditov tiene una sensibilidad muy baja para la detección de estas enzimas, alrededor del 77%. Además, que muchos son muy demorados y otros son muy caros. Entonces, esto en nuestra realidad es muy difícil de implementar. Nosotros tenemos pacientes con estos microorganismos, con estos perfiles de resistencia en Orinoquía, en Amazonas, en la costa, y ellos no tienen cómo acceder a esto. Entonces necesitamos una forma más rápida de diagnosticarla y tal vez, no, estoy segura, más barata. Esta es una forma más barata, ¿sí? El lateral flow, el ensayo de flujo lateral. Entonces tenemos que, en los últimos años han avanzado mucho al respecto de esto. Inicialmente lo hacían, digamos, con un solo anticuerpo marcado para identificar una sola carbapenemasa. De forma progresiva fueron aumentando los anticuerpos que podían colocar en esa tabletica que viene, que son como las pruebas rápidas que todos conocemos, y entonces ahora podemos detectar múltiples carbapenemasas. Eso es lo complejo de esto, porque una KPC, por ejemplo, KPC no es solo KPC1, sino KPC2, KPC3, 20 KPCs, ¿sí? Entonces tiene que tener la posibilidad de detectar todas esas variaciones de KPC que existen, igual con las otras enzimas. Estos son dos ejemplos que les traigo acá. Por ejemplo, esta que está acá arriba es una sola de estas tablitas, esta que es de Bioconcept son dos, tienen la posibilidad de detectar KPC, BIM, IMP, OXA
y NDM, o sea, son 5. ¿Qué desventaja tiene esto? Que usted tiene que tener en cuenta su epidemiología, es decir, usted tiene que estar seguro de lo que tiene en su hospital o estar seguro de lo que tiene en su región para poder usar esto, porque pues si en su región, por ejemplo en Europa, que todas son OXA, ¿sí? Pero pues que prácticamente no tienen KPC, ¿sí? De pronto no les sería tan útil, sino una que detecte todas las variaciones de OXA. Entonces eso es muy importante cuando uno usa este método diagnóstico. Lo otro es que la sensibilidad y la especificidad ha sido descrita como muy buena, alrededor del 100% y del 95% respectivamente. El problema es que esto lo han probado ya en los cultivos bacterianos, no directamente en las muestras. Se supone que tú puedes usar muestras, puedes usar sangre, puedes usar esputo, sin embargo en eso es lo que se está trabajando ahora, para que el tratamiento que le tienes que hacer a la muestra antes de ponerla en la tabla no sea tan complejo y lo pueda hacer cualquier laboratorista. Y esta es la otra opción, que es una opción un poco más costosa, pero pues a esto nos ha llevado la PCR. Ya digamos que se logró que la polimerasa de la amplificación isotérmica mediada por ASA sea una polimerasa, digamos, tan genial que no necesitan las temperaturas altas para funcionar y que además en menos de una hora te saca el resultado y es un aparato muy pequeño y no tan caro como lo que sí sería amplificar con una PCR convencional. Además, la mayoría de estos casos no requiere extracción y eso también facilita mucho y disminuye mucho el tiempo que vas a usar para tener los resultados. Entonces, digamos que estas son las propuestas para que esto alcance a llegar a donde tiene que llegar, para disminuir ese consumo de antimicrobianos que muchas veces es empírico, que los pacientes no necesitan y que es lo que nos produce que haya muchísimas KPCs. ¿Qué pasa con el tratamiento? Entonces, todo el tiempo estamos pensando, ¿qué vamos a hacer con estos pacientes? O sea, todos los días nos enfrentamos a estos pacientes y pensamos cuál es la mejor terapia, si es básicamente resistente a todo o a casi todo lo que tengo, y de pronto lo que tengo no me lo van a autorizar, o va a ser muy difícil que un hospital me lo deje colocar. Muchas veces sabemos que es la mejor terapia porque es la menos tóxica, porque es la más efectiva, pero nosotros también tenemos muchas barreras administrativas. Esto fue lo que pasó inicialmente cuando empezaron a llegar estos pacientes. Entonces pensábamos en las terapias combinadas y empezamos a usar antibióticos antiguos, que hace mucho tiempo no usábamos. Entonces empezamos a usar la polimixina y la combinábamos muchas veces con carbapenémico pensando en que, bueno, si tenemos una MIC menor de 8 probablemente nos ayude y eso nos decían algunos estudios. Ahora, retrospectivamente, tenemos los estudios que dicen que cuando usted le ponía carbapenémico eso no servía para nada, se estaba echando eso igual que echárselo en la espalda. Y además le dañó el riñón a muchísimos pacientes en el proceso. Entonces, pues digamos que eso nos pasó mientras estábamos esperando que salieran nuevas moléculas y empezamos nuevamente a trabajar con otras como la tigecyclina, que es un antibiótico que en algunos escenarios es bueno, pero la usamos en dosis muy altas y entonces lograr tolerancia con tigecyclina es sumamente complejo, usualmente el paciente empieza a vomitar y nos toca cambiar de terapia. Con fosfomicina también tenemos efectos adversos importantes, los pacientes hacen alteraciones hidroelectrolíticas que los pueden llevar a falla cardíaca y bueno, esto era lo que hacíamos hasta que vimos eso como nuestra genial esperanza. En 2015 aprueban ceftazidimia y Bactan y empiezan a trabajar en muchos inhibidores de beta-lactamasas que son realmente muy buenos. ¿Cuál es el problema? Que las bacterias son más inteligentes que nosotros, me atrevo a decir. En 2015 lo aprobaron, lo empezamos a usar y en 2015 la primera resistencia se reportó. Sí, o sea, no nos demoramos nada. Entonces, digamos que listo, sí necesitamos esto para salvar a nuestros pacientes, pero esta no es la forma de combatir las carbapenemas, definitivamente. Estos son un resumen de los estudios que nos muestra que ceftazidimia y Bactan es eficaz. La mayoría fueron dirigidos para pacientes con neumonía adquirida neumonía asociada al ventilador, infección de vías urinarias y pacientes con sepsis de origen abdominal. Realmente en general, no específicamente para productores de carbapenemasas. Entonces, posteriormente sale el Crackle, que es el que nos muestra los pacientes se mueren menos si usted usa ceftazidimia y Bactan versus polimixina y empieza a dar esa revolución de bueno, empecemos a usarla más porque los pacientes se nos mueren menos si usamos esta opción.
Esta es una pequeña parte de una tabla de 6 hojas que muestra todas las resistencias posibles a Vivactam que se han descrito hasta ahora. Todos los reportes, pues la mayoría son reportes de caso. Una de las principales es esta que vemos acá, la de 179Q, que hace que el microorganismo se vuelva resistente a Vivactam, pero que recupera la sensibilidad a meropenem. Entonces, de pronto nos hizo pensar, ¿será que lo podemos usar? Cuando ya hicieron los estudios in vitro con meropenem, resulta que al ponerle el meropenem se devuelve, y entonces no te sirve ninguno de los dos tampoco, ni el meropenem en alta dosis ni la Vivactam, entonces pues no resultó de mucha ayuda. Y se han descrito muchísimas más mutaciones asociadas al uso de Vivactam. Entonces otra vez pensamos qué hacer, porque además acá, aunque haya otros inhibidores disponibles en el mercado, en Colombia aún no los tenemos. La sinergia de aceptacina y Vivactam nacional. Esto es algo que nosotros estamos empezando a hacer en algunas instituciones, con algunos colegas, cuando pensamos qué hacemos con este paciente que no tiene ningún antibiótico que le sirva, porque es resistente a aceptacina y Vivactam y es resistente a todo lo demás. Entonces esta es una terapia, este fue un estudio que hicieron para demostrar la sinergia que hay de estos dos antibióticos, que se hizo en microorganismos resistentes a los dos antibióticos, productores tanto de serin beta-lactamasas, de serin carbapenemasas y metalo-beta-lactamasas. Entonces esto demostró, pues estos son diferentes patrones de sinergia, pero efectivamente pues muestra una sinergia del 98% y se probó en enterobacterias. Entonces digamos que esta es una opción que tenemos ahorita desesperada, pero que al menos en nuestra práctica ha resultado eficaz en muchos pacientes. ¿Qué es entonces lo que tenemos que hacer? Definitivamente no nos podemos quedar solo con que se empiecen a producir nuevas moléculas, hay que buscar y contener. Pero como les decía previamente, esto requiere mucho dinero. Este es un ejemplo de un estudio que se hizo en Australia, en una ciudad que se llama Victoria, similar a Bogotá solamente por la cantidad de habitantes, 6.5 millones de habitantes. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Hicieron un plan de control de infecciones realmente exhaustivo. Hacían en los hospitales de esa ciudad. Entonces básicamente lo que hacían era buscar los pacientes con factores de riesgo, que les parecía que tenían factores de riesgo, hacer tamizaje. Los pacientes que salían positivos estaban en aislamiento durante el año siguiente y eran exhaustivos con el tamizaje. El primer mes les hacían tamizaje semanal, luego mensual, luego trimestral, hasta que ya al año los sacaban si pues eran persistentemente negativos. Además de eso, cuando el paciente era positivo para un microorganismo resistente, lo que hacían era, cuando el paciente era positivo, le hacían pues, la identificación por PCR y luego hacían la secuenciación de todo el genoma del microorganismo. Y entonces así sabían si realmente ese clon estaba relacionado con el clon del vecino. Entonces estos fueron todos los clones que encontraron. Muchos eran viajeros que llegaban a Australia y tenían contacto con algún oriundo de Victoria, y entonces ahí empezaba el brote o el clúster de alguna Klebsiella específica o alguna otra enterobacteria. ¿Qué lograron con esto? Haciendo secuenciación genética completa, o sea, es algo que nosotros todavía tenemos muy lejos, pero es a lo que deberíamos llegar para poder contener. Lograron que la infección por KPC se disminuyera a 0.29 infecciones por 100.000 habitantes a 0.03 infecciones por 100.000 habitantes. O sea, no solo con el rastreo, sino obviamente con el aislamiento, el lavado de manos y todo lo que ya nosotros sabemos que debemos hacer, pero pues que muchos aún no hacen. Y esto es altamente efectivo, mucho más efectivo que los antibióticos que tenemos disponibles. Entonces, el tamizaje es algo muy bueno, es algo que tenemos que empezar a considerar en todas las instituciones, muchas las usamos, muchos no, y también definir cuándo tenemos que volverlo a hacer, porque muchos lo hacemos cuando el paciente ingresa, pero no volvemos a hacerlo. Y lo otro es cómo mejorar el tamizaje en nuestras instituciones. Los médicos tienen que volverse conscientes de que todos somos responsables de hacerlo, no el infectólogo ni la jefe del comité de infecciones. Entonces, esta fue una entrevista pues, que les dieron algunos médicos de este hospital, y básicamente les preguntaron si creían que era responsabilidad del médico de urgencias hacer el tamizaje. Ellos estaban totalmente de acuerdo en el 23% de los casos. Pero bueno, al menos pues casi que sí, bueno, de acuerdo 46, no está tan mal. Sin embargo, cuando les preguntaron si sabían que en su hospital lo hacían,
básicamente nadie sabía, solo el 10% sabía que en su hospital lo hacían. Entonces, pues, digamos que hay que trabajar mucho en educación en nuestras instituciones. Y esto, pues, es un hospital de un país desarrollado. Por último, quería mostrarles esto, que es un estudio que se hizo en aguas que llegan a los ríos de una ciudad china, ¿sí? Agua de desechos de las casas. Y en esta agua encontraron genes KPC en todo el agua, ¿sí? Entonces, bueno, esto lo tenemos en el agua, lo tenemos también en los productos de alimentos de animales, vegetales, porque estamos usando antibióticos en veterinaria. Y esto es una cosa que también hay que impactar, no solamente el control de infecciones en las instituciones hospitalarias, sino también a nivel de veterinaria y también todo lo que se maneja con respecto a el agua. Muchas gracias.